Señor les bendiga mucho. Hace 8 días no pudimos estar aquí. Fuimos a acompañar, algunos saben, a la familia de la hermana Librada y falleció la mamá de ellos el día viernes y fuimos a acompañar al lugar donde ellos son, es en Mezcla, allá por Naupa, y fue de grande bendición poder estar en ese lugar, no por lo que haya sucedido, porque sé que el corazón de mis hermanas se duele por eso, pero pudimos ver cómo al compartir la palabra de Dios, Dios movió las cosas porque no fue ningún rezandero. El sacerdote no hizo misa y entonces Dios nos permitió estar acompañando y dando la palabra. Estuvimos el sábado, la mañana y en la tarde compartiendo. El día domingo también estuvimos compartiendo la palabra de Dios y yo le compartí a alguien, le decía, no sé, Dios se muere de maneras diferentes, porque nunca en mi mente, en mi corazón pasó el poder abrir una misión o el ir a algún poblado a compartir la palabra, a llevar la palabra. Y la verdad es que este poblado dejó algo en nuestro corazón, en el corazón de mi esposa y en el mío, porque pues vimos la respuesta de la gente en cuanto a lo que nosotros estábamos compartiendo. Y bueno, allá hablan el náhuatl y y pues lo que los hermanos nos decían es que muchas de las cosas que nosotros estábamos compartiendo, ellos lo estaban hablando en náhuatl acerca de lo que Dios estaba hablando a sus vidas, y dejó una huella, y estamos orando para que Dios ponga también el momento, el tiempo para que podamos nosotros ir y compartir. Queremos y tenemos el deseo de hacer alguna campaña evangelística, estar compartiendo la palabra. Hay un lugar ya que nos dijeron, ¿sabe qué? Aquí está esta casa o este cuarto para que vengan a hacer los servicios. Ya está todo listo. Si es que el Señor está abriendo esa puerta, y es grande el trabajo. Y lo entiendo así porque así fue mi vida. Juntamente con mi papá, así fue nuestra vida, ir a otros lugares y estar y llevar el evangelio, y acerca de ir con los aparatos y todo eso. Sé que ahora tenemos, gracias a Dios, personas y servidores de Dios que pueden apoyar en todo esto, ¿no? Pero es una gran bendición, y por eso no pudimos estar el día domingo pasado, pero agradezco a mi papá que compartió la palabra, y bueno, al grupo de alabanza también que estuvo. Quiero que tengamos una palabra de oración para poner en manos del Señor esta palabra. Jesús, gracias por este tiempo que nos vas a dar de aprender, Señor, de tu palabra. Gracias, Señor, porque cada día, Dios, nos has llamado, Señor, para poder, Dios, escuchar, aprender y seguir tu camino. Ahora enséñanos, Padre, utiliza mi vida. No sea mi sabiduría, no sea mi conocimiento, sino solamente sea mi voz la que hoy utilices, Señor, a través de tu Espíritu Santo, para poder compartir esta palabra. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El tema de hoy que quiero compartir es desconociendo a Jesús. Vuelvo a repetirlo, es desconociendo a Jesús. Y bueno, una de las cosas que más existió y se dio en los tiempos de Jesús fue el que Jesús no encajó o no se acomodó a la religión, ¿sí? Él fue como un parteaguas, fue como algo distinto, y es por eso que los religiosos comúnmente siempre le atacaron, siempre, aunque le atacaban, estaban presentes siempre, porque siempre dice la palabra que estaban los fariseos y siempre estaban en contra de lo que Jesús estaba haciendo. Y hay muchas cosas en las que hoy quiero que aprendamos acerca de algunas de las cosas que estuvieron en contra de él. La primera fue en Lucas 13:10. Vamos a Lucas 13:10 rápidamente.
para poder observar una de las cosas por las cuales peleaban mucho con Jesús los fariseos. Y dice: enseñaba Jesús en una sinagoga en día de reposo, y había una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanos y no en día de reposo. Una de las primeras cosas o disputas en las que la gente no estaba de acuerdo con Jesús, o los fariseos o la religión, era esto, que Jesús hacía sanidad en el día de reposo. Y yo le decía: Señor, ¿qué es en esta parte? Porque dice la palabra que el Señor hizo el mundo en 6 días y el séptimo reposó. Y uno de los 10 mandamientos dice: guardarás el día de reposo. Y entonces llega Jesús y hace cosas que no estaban permitidas hacer, y las hace Jesús el día de reposo. Y Dios me hacía meditar y decía: bueno, Dios reposó, de todo lo que había hecho, pero el día de reposo Él estaba como consciente, estaba como diciendo: todo lo que he creado, y lo dice la palabra, es bueno. Entonces Él pensaba: todo va a funcionar como yo lo he dejado. Todo el universo, el sol, las estrellas, los mares, los ríos, todo va a funcionar como eso. Pero no contaba, ahora sí diría el Chapulín Colorado, no contaba con la astucia de Adán y Eva, de que se iban a salir del orden, del propósito de Dios a través del pecado. Y entonces Jesús termina diciendo: pues mi Padre trabaja, yo tendré que trabajar. Y lo vemos en Juan 5:16. ¿Por qué? Porque Jesús está sabiendo también que el ser humano no descansa, el ser humano está siempre en constante renovación o renuevo. Y dice 5:16 de Juan, dice: y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja, yo trabajo. Diga conmigo: mi Padre hasta ahora trabaja, yo trabajo. Dígale que está a su lado: yo trabajo. Porque aquí Jesús está diciendo: bueno, Dios no se detiene, Dios no deja de trabajar a causa del ser humano. ¿Por qué? Porque Él quería tener un tiempo de reposo para Él, y resulta que el ser humano vino a hacer movimientos y vino a hacer cosas. Entonces Dios tenía que enviar a su Hijo para poder enseñar que siempre Dios está trabajando. Ahora, en Mateo 13, una de las cosas que también hizo Jesús, Mateo 13, en el 2 dice: y se le juntó mucha gente, y entrando él en el arca se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y hablaba muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Esto habla acerca de que Jesús rompe el esquema de que la sinagoga, y en la sinagoga solamente tiene, no porque no haya ido a la sinagoga. De hecho, en una parte de la Biblia dice que Él enseñaba, lo que acabamos de leer, dice: enseñaba en la sinagoga. O sea que el Señor Jesús sabía que la sinagoga era el lugar para poder compartir la palabra, pero hace algo diferente que la religión no lo tiene previsto, que la religión no lo acepta, y Él empieza a predicar fuera de la sinagoga. Esa es otra de las cosas que viene Jesús, a quitar de la religión. Por eso lo que yo estoy, el tema es desconociendo a Jesús. ¿Por qué? Porque son una de las cosas que Jesús vino a hacer. No lo encajonó en una sinagoga, dice, sino la gente tiene que conocer. Otra de las cosas que podemos verlo está en Mateo 9, hay unas hojas antes, y dice este pasaje en el 10. Dice: y aconteció que estaba él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron junto a él a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué
come vuestro maestro con los publicanos y pecadores. Y al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Otra cosa que no hace la religión es comer con publicanos y pecadores. Solamente los fariseos, que eran los de la religión, nada más ellos se concentraban en ellos, sus familias y los que asistían a la sinagoga. Los que no asistían a la sinagoga eran publicanos y pecadores. Y Jesús viene a cambiar ese estatus social de los fariseos. Dice: no, ahora yo vengo a comer con los publicanos y pecadores. Esa es una tercera cosa en la cual Jesús viene a cambiar lo que todos estábamos estaban acostumbrados. En Juan 8:7, otra de las cosas, yo quiero llevarlo a algunos pasajes para que podamos aprender qué tanto conocemos o desconocemos a aquel que nos ha salvado, qué tanto nosotros sabíamos de esto. Y en Juan 8:7 nos habla otra vez de Jesús que vino aquí a la tierra, y dice: y como insistieran en preguntar, él se enderezó y él les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Otra de las cosas que Jesús hizo fue que él defendió a las personas. Los fariseos, lo que decía la ley era que la persona que se encontraba en pecado tenían que apedrearla, tenía que morir de esa manera. Y entonces Jesús viene a remediar esa parte y a decir: ¿sabes qué? Yo voy a defenderlos. Ahora, ¿cómo los defiende? De la manera natural de cómo Dios lo hace, de la manera en que está escrita en su palabra. Y dice: el que esté primero, el que esté libre de pecado, pues sea quien arroje la primera piedra. Y cuando dice que todos se fueron, Jesús le dice: mira, vete y no peques más, ni yo te condeno. O sea, hay una actitud de Jesús que irrumpe la religión. ¿Y por qué le estoy hablando tanto de el parámetro de una religión con el parámetro de lo que está haciendo Jesús? Es porque en estos tiempos nuestra iglesia se ha convertido en religión. Una religión más, una religión como testigos, una religión como mormones, una religión como los católicos. Somos otra religión más. ¿Por qué? ¿Qué es una religión? La religión se refiere a una serie de doctrinas, serie de estatutos que hacemos y que establecemos como iglesia. Cómo hacer la reunión, cómo empezar, cómo terminar, cómo hacer una campaña, cómo tomar un instituto. Y empezamos a tener muchas doctrinas. Y nosotros muchas veces compartimos, es que no le compartimos una religión, pero en verdad sí será cierto que no compartimos una religión. Yo creo que sí le compartimos una religión. Y le voy a explicar más adelante por qué estoy tomando de esta manera las cosas. Porque tenemos a un Jesús que viene a cambiar la forma de la religión. No hace lo que la religión dice que se tiene que hacer. Predica fuera de la iglesia, sana el día de reposo, come con los publicanos y pecadores. Él es el que le llama a Dios Padre. Siempre se le llamó Dios, Jehová, y de momento llega Jesús y ahora le llama Padre. Viene a quebrantar y viene a interrumpir la religión. Y yo creo que Dios hoy nos tiene que enseñar acerca de qué es la religión. Ayer en la mañana que yo me despertaba, el Señor vino y me trajo dos palabras y me dijo: saber o creer. Creer o saber. Y así me despertó. Y me levanté y creer y saber. Y fui a estudiar un poco, creer y saber. Creer y saber. Y estaba yo meditando, ¿qué es creer y saber? Y ya estaba preparado el mensaje y le dije: Señor, ¿qué es lo que estás enseñándome con esto? Y el Señor me decía: ahora la religión cristiana se ha dedicado a saber. Todo quiere saber. Quiere saber cómo va a ser bendecido.
quiere saber cómo va a ser sano, quiere saber cómo va a solucionarse su problema, no porque esté mal, sino porque el interés que tenemos más es en saber. Y la religión nos enseña, nos hace saber. Por eso es que usted platique con un testigo de Jehová y sabe, y mucho. ¿Por qué? Porque esa es la religión. Nos hace saber. Y lo que yo estoy haciendo ahorita es también eso, hacerle saber. Quiere decir que también tengo mi religión. Ahora, el creer es el que va a diferenciar de un hijo de Dios a alguien que tiene una religión cristiana. Esa es la diferencia. ¿Por qué? El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y todos los de tu casa. Él habla de creer. Por eso es que el fariseo dice: ¿cómo estás comiendo con publicanos y pecadores? No vine a ustedes, dice el Señor Jesús, ustedes porque se creen buenos, vine a ellos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que aprender a comer con publicanos y pecadores. Tenemos que aprender a predicar la palabra fuera de la iglesia. Tenemos que hacer cosas que no están establecidas en esta religión, algo que usted y yo tenemos que cambiar, que ser diferentes. Lo que Dios ha puesto en tu corazón, por eso dice la palabra, cuando tú renuevas tu entendimiento a este siglo, vas a hacer cosas que no están establecidas en nuestra religión, que salen fuera. Ahora, ¿todo lo que hacía Jesús estaba mal? No, porque lo que compartía afuera se compartía en la sinagoga. Los milagros que se hacían durante los 6 días, Él también los hacía el día de reposo. Él también comía y estaba con los fariseos, porque siempre tuvo juntos a un fariseo. Siempre había gente que le estaba acusando, pero entonces también estaba comiendo con publicanos y pecadores. ¿Por qué? Porque la necesidad está ahí. Y ese es el Jesús que tú y yo conocemos. Ahora, esta parte que yo quiero compartir está en Mateo 3:14. Dice así, desde el 13 quiero leer. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ok, esto lo hemos vivido y lo hemos vivido porque lo hemos visto en las películas, pero podemos ver esta imagen, esta escena en la vida de Jesús, que Él viene a Juan el Bautista. Juan el Bautista, dice la palabra, que Él fue escogido para que Él pudiera abrir el camino para Jesús. Y dice la palabra que Él estaba en el desierto y estaba en el río para que pudieran venir a ellos los que quisieran, y Él los bautizaba. Y eso era su trabajo de Juan el Bautista. Entonces, de hecho, desde el principio, ¿por qué? Porque dice que cuando María, la madre de Jesús, va a visitar a Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista, dice que el Juan, que estaba en el vientre todavía, brinca por la llegada de Jesús, la llegada de María, que Jesús venía en el vientre. Y ahora lo está confirmando cuando dice: ¿cómo vienes tú a mí, Jesús, si tú eres el Hijo de Dios, si tú eres el que tienes el poder? ¿Cómo me pides ahora que yo pueda bautizarte? Y entonces Jesús le responde: bueno, tienes que hacerlo porque así conviene. Y yo les pido y les invito a los que no están bautizados, tienen que bautizarse. Es un acto de obediencia a Dios. Así es que pueden acercarse con nosotros si alguien quiere ser bautizado, para que podamos tener la obediencia. Ahora,
Ahora, después de esto, dice la palabra que Jesús es bautizado por Juan el Bautista y entonces sale Jesús de las aguas, se abren los cielos y se escucha esa voz de los cielos: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Todo eso lo está viviendo Juan el Bautista. Está confirmando que lo que él creía y lo que él sabía era verdad, porque los cielos se abren y la voz de Dios sale de los cielos y está confirmando lo que Juan sabía desde el principio. Y dice: sí, en verdad este es el Hijo de Dios, este es el que va a traer la verdad. Ahora, ¿qué tanto tiempo pasaría? Vamos a Lucas 7:20. ¿Qué tanto tiempo pudiera haber pasado para que se pudiera cambiar la manera del pensamiento de Juan el Bautista? ¿Qué es lo que pasó? Dice el 7:20. Desde el 18 le voy a dar lectura. Dice: los discípulos de Juan, hablamos de Juan el Bautista, le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a 2 de sus discípulos y les envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Este pasaje nos enseña que hay gente que puede llegar a desconocer a Jesús. Juan el Bautista está viendo los cielos abiertos, está viendo la bendición de Dios, y después llama a 2 discípulos y dice: váyanle y pregúntenle si es él o ha de venir otro. ¿Cuándo dejó de conocer a Jesús? ¿Cuándo dejó de saber que realmente esa voz que salió de los cielos decía: este es mi Hijo amado? Y además de eso, toma a 2 de sus discípulos y les dice: vayan y pregúntenle si es él o tenemos que esperar a otro. ¿Qué duda Juan pondría en sus 2 discípulos que su maestro les está diciendo: vayan y pregunten? ¿De qué se trata? Ahora, sigue diciendo la palabra del Señor: ha enviado a ti para preguntarle, el 20. Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otros? No sé qué sentiría Jesús, iglesia, en ese momento. Una persona que le dijo: yo no soy digno de desatar tu calzado, ¿por qué no me bautizas tú en lugar de yo a ti? Una persona que vio los cielos abiertos. ¿Qué pensaría Jesús? Y muchas veces nosotros hemos metido pensamientos de esa manera. Nosotros siempre, o algunas veces, vemos que alguien no está haciendo lo correcto y en nuestra boca empieza a hablar culpa, culpable, culpable, culpable. Se merece esto, se merece aquello, tiene que pasarle esto. ¿Por qué? Porque decimos: si Dios le ha bendecido tanto, si Dios ha estado con él, ¿por qué no se acerca a Jesús? Eso es lo que nosotros hubiésemos pensado, pero Jesús no lo hace así. Jesús lo hace de una manera diferente. Y fíjense, el 21 dice: en esa misma hora, no dejó pasar ni un tiempo, dice, sanó a muchos enfermos, a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Jesús no es como yo. Dígalo conmigo: Jesús no es como yo. Porque en realidad no es como nosotros, porque nosotros siempre queremos reprochar. Siempre queremos reprochar, siempre queremos hacerle ver sus errores, hacerle ver sus fallas de cómo es la persona, de lo que está haciendo. Pero Jesús, ¿qué hace? En lugar de reprochar a sus discípulos, les dice: vénganse. Hoy tengo que hacer milagros solamente para demostrarles que yo soy el que ustedes buscan. Y sabes, el Señor Jesús hoy quiere hacerte un milagro, porque no está pensando en lo que hiciste ayer, está pensando que hoy estás aquí.
Y Él no está interesado en reprocharte, Él está interesado en hacerte el milagrito el día de hoy y el milagrote también. Porque así es Jesús. No toma el tiempo. Aquí en la Biblia dice, en esa misma hora. O sea, no dijo, hey, a ver, bueno, pues ustedes han escuchado, ustedes saben, ¿no? ¿A poco Juan no se acuerda de ese día que me bautizó? ¿A poco no se acuerda que el Señor me habló de arriba? O sea, dice, no toma tiempo para estar pensando si lo que cree Juan el Bautista está bien o no. Lo que él está pensando, dice, yo necesito mostrar mi gloria para que sepan quién es el que me envió, quién es el que me habló de allá arriba. Y creo que cada uno de nosotros en algún momento Dios nos ha abierto los cielos a ti y a mí y nos ha hablado y nos ha dicho, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y te lo ha dicho 1, 2, 3 veces, muchas veces ha abierto los cielos el Señor para tu bendición. Amén. Amén. El Señor ha abierto los cielos para tu bendición y para mi bendición. Que lo desconozcamos no le preocupa. Más bien dice, quiero que me desconozcas porque así voy a mostrarte mi poder y mi gloria. Así te voy. Y que sigue diciendo el 22. Y respondiendo Jesús les dijo, id y hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Cosas que Jesús le responde. No se detiene, iglesia, en ningún momento a ver cuál es la culpa, a ver cuál es la verdad. Lo que Jesús está diciendo, yo en este momento lo que necesito saber es afirmar tu fe, es decirte que todos los días voy a estar contigo, que todos los días que tú vengas a casa, que todos los días que te presentes delante de mí, habrá un milagro para ti. Los ciegos van a ver, los cojos van a andar, los muertos van a resucitar. Y eso es lo que, iglesia, necesitamos empezar a vivir. Debemos empezar a creer que Jesús es el mismo que abrió los cielos ese día con Juan, es el mismo que está haciendo esto aquí en este pasaje y es el mismo que hoy está contigo y conmigo. Es lo que necesitamos creer. Por eso dice la palabra, cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y todos los de tu casa. Porque Jesús es el mismo y Él viene a hacer milagros. Y no es porque estemos pensando en milagros y solamente en lo que Dios está haciendo, simplemente porque Jesús toma la autoridad y cree que nosotros venimos delante de Él porque necesitamos respuesta. Yo te aseguro que hoy necesitas respuestas de algunas cosas en tu vida. Y Dios dice, hoy yo quiero abrirte los ojos. Si vienes vendado y no sabes qué hacer, yo quiero abrirte los ojos porque los ciegos van a ver hoy. Y si en algún momento de tu vida te sentiste desfallecido, sentías que no podías llegar a la iglesia, ahora los cojos van a andar y van a venir a casa de Dios. Pero dice, bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Y en este mensaje que yo estaba preparando, Dios me ponía acerca de seguidores. Necesitamos ser seguidores de Jesús. Necesitamos dejar de solamente saber que en la sinagoga, que aquí es donde se siente la presencia de Dios, afuera también. Busca tu barca, iglesia. Busca tu mar. Busca quien necesita escuchar el mensaje que tú tienes. Quien necesita que tú tomes los panes y los peces, ores a Dios y sean multiplicados. Alguien necesita que tú vayas a tener esa multiplicación con esas personas. Necesitamos dejar de tomar la religión y encapsularla y decir y teorizar, porque teorizamos nuestra religión, teorizamos a Jesús. Una teoría es un conjunto de normas que establecemos. Así es Jesús, de esta manera es Jesús, y empezamos a formular un Jesús para nosotros, un Jesús que nos va a aceptar cada vez que vengamos, que nos va a aceptar como somos, y así es nuestro Jesús. Pero ¿qué tanto sabemos y qué tanto creemos? Y Dios me decía, hay que creer para saber. De hecho, la Biblia dice que la palabra mata. La palabra mata. O sea que nosotros podemos saber tanto de esto y nos puede matar, pero el Espíritu vivifica. Que el Espíritu de Dios venga
y trate con esta palabra que está en nuestro corazón, entonces empezaremos a comer con publicanos y pecadores y les empezaremos a enseñar la palabra de Dios. Y entonces podremos levantar nuestros ojos y llamar Padre al Dios de los cielos. Porque, iglesia, nuestra cultura no nos enseña a respetar a los padres. Nuestra cultura nos enseña a darles la espalda, a rebelarnos contra ellos. Nuestra cultura nos enseña eso. Y pónganse a pensar cómo es nuestra cultura. Ahora el machismo y el feminismo. Y el feminismo cree haber levantadose y ganado cuando realmente los hombres no se están haciendo responsables de un hogar. Tienen hijos y los abandonan. Pero la mujer cree que está tomando y está posicionándose. Cuando nosotros entendemos esto y lo creemos, empezaremos cada quien a tomar nuestro lugar. El jueves yo les enseñaba a los hombres y les decía, de esta manera tienes que luchar para que los problemas, les hablé de 6 problemas que enfrenta el matrimonio y les dije, tú tienes que ir un paso adelante de estos problemas porque si no, tu matrimonio se va a desboronar. Si no vas con estos 6 pasos adelante. ¿Por qué? Porque el Señor nos está enseñando a que tenemos que marcar la diferencia. Les di un dato y les dije, 182% se están divorciando ahora. Se casan 100 y se divorcian 182 matrimonios. O sea que los que ya estaban casados se han estado divorciando. Se han estado divorciando cada vez más. Eso es una cifra alarmante y creemos que por cultura ya estamos siendo un país de primer mundo y nos damos cuenta que a la luz de la palabra del Señor necesitamos aprender a ser como Jesús, a dejar de desconocerlo y de decir, bueno, alguna vez me tocaste, Señor. Alguna vez, Padre, yo entraba en tu casa de oración, yo entraba con un deseo y quería compartir tu palabra. Alguna vez cuando yo estuve sirviéndote, Señor, lo hice con todo mi corazón. Alguna vez pasé este fuego que toca la vida, que toca el corazón, que se siente en el interior y que no lo puedes explicar, pero está ahí adentro. Ese fuego está ahí adentro, Señor. Alguna vez lo pensé, alguna vez lo sentí, alguna vez fui tocado con tu presencia. ¿Será bien que yo venga a la iglesia? ¿Serás tú, Señor? No habrá otro Dios, no habrá otro Jesús que puedas enviar, que haga la vida más difícil. Sí serás, Señor. Y podemos, no lo hacemos con pregunta, pero con acciones. Decimos, sí será, Señor. ¿Será que eso de ojos se abren abiertos? ¿Que el cojo puede andar? ¿Que el muerto puede resucitar? Señor, ¿será que sí? ¿O espero? ¿O espero? ¿O qué espero? ¿O realmente qué espero? Ahí es donde rompemos el esquema de una religión, cuando usted y yo empecemos a hacer cosas que ni aún en esta casa se han hecho. Aún en esta iglesia no se han hecho. Usted tiene en su corazón cosas que no se han hecho aquí. No se han hecho y Dios las ha puesto en su corazón y hay temor y decir, ¿será, Señor? ¿Será que tú lo pusiste en mí? Dios ha puesto grandes cosas en cada uno de nuestros corazones, pero queda en nosotros no tomar o dejar de tomar la actitud de Juan el Bautista y mandar a preguntar, ¿será que tú eres el Cristo? ¿Será? ¿Y qué es lo que hace Jesús cuando tú le preguntes? Yo quiero que se ponga de pie hoy y le podamos preguntar eso al Señor. Señor, ¿será que tú eres? ¿Será que tú, Señor, me llamaste? ¿Será que tú me escogiste para estar en esta iglesia, para estar en esta casa? ¿Será que tú lo hiciste? ¿Y qué crees que va a hacer el Señor según este pasaje que acabamos de leer? Él va a hacer un milagro.
Él no va a preguntarte, oye, si te bendije, oye, si te he dado la vida, oye, si abrí los cielos. No, Él no está preocupado en lo que hizo. Él está interesado en lo que va a hacer contigo y conmigo, porque dice, ahora pueden publicar que los ojos de los ciegos se abren, que los cojos andan, que los muertos, pero dice que el evangelio es compartido al humilde. Cosas que tenemos que hacer. Y que tal vez hoy en nuestro corazón pueda venir un desconocimiento de Jesús. Pero sé que Jesús está aquí, iglesia. Lo sé. Lo sé que está aquí. Y está esperando que tú y yo podamos preguntarle. Podemos decirle, ¿será que sí, Señor? ¿Será que sí me escogiste? ¿Será que sí me llamaste? ¿Será que sí pusiste tu mirada en mí? Y Dios va a responder con un milagro, iglesia. Señor, hoy necesitamos milagros, Padre. Hoy necesitamos milagros. Hoy necesitamos milagros. Oh Señor, toda la duda que había en los corazones, toda la duda que había en la mente, todo el conocimiento que siempre nos ha llevado a estar viendo qué está bien o qué está mal, qué es lo que viene de ti o qué es lo que viene de ti. Y la religión nos ha centrado en esto y nos ha llevado con el pensamiento a estar viendo quién hace, cómo lo hace y por qué lo hace. Cuando tú, Señor, nos has traído, Dios, a través de cada milagro, a través, Señor, de tu gloria, a través de tu presencia, Padre. Cuando hemos visto cielos abiertos, Señor, y hemos escuchado claramente tu voz que nos ha llamado para servirte, que nos ha buscado para honrarte, Señor, y que en mucho tiempo no lo hicimos, Padre, pero ahora estar delante de ti nos refiere a escuchar y a saber que los ojos van a ser abiertos, Señor, que los cojos van a andar, Señor. Y no solamente en lo natural, sino también en lo espiritual, Señor, porque a veces nuestros ojos están siendo cegados por tanto conocimiento, por tantas cosas que dejamos lo sencillo de tu mensaje cuando estuviste aquí en la tierra, cuando hablabas con parábolas, cuando mencionabas el reino de Dios como un viñedo, cuando mencionabas el reino de Dios y la semilla como una parábola de un sembrador. Tan sencillo, Señor, que es conocerte, Dios, y saber, Señor, que hay un milagro esperándonos, Dios. Que hay un milagro cada día, 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 Señor. Que busquemos ese milagro cada día, Señor. Lo necesitamos, Señor. Lo necesitamos, Dios. Oh Jesús, hermoso, glorioso, majestad sin igual, espléndido, hermoso, glorioso, majestad sin igual, espléndido, hermoso, glorioso, majestad sin igual, espléndido, hermoso, glorioso, majestad sin igual. En tu presencia nos consumes, en tu presencia el cielo y la tierra uno son. Oh, oh, en tu presencia renuevas todo, en tu presencia todos se postran ante ti. Y solo en tu presencia, solo aquí
Señor. Tú renuevas, Señor, todo en todo, Dios. Y sé, Señor, que esta palabra, Dios, nos ayuda, Padre, y nos ubica en tiempo y forma, Señor, de lo que es nuestra vida hoy para ti, Jesús. Y que sigamos buscando, Señor, el poder ver milagros cada día, Señor, en nuestra vida y en nuestro corazón, Señor. Oh Jesús, gracias te doy, Señor. Gracias, Señor. Amén. Lleves estas dos palabras, creer y saber. No sé cómo la ubique usted, pero ubíquelas en su vida. Y la primera que tiene que estar es creer. Creer y luego saber. Porque cuando creemos las cosas, Dios las va a hacer. Vamos a tomar un tiempo de oración por la familia de Carla. Nos pide aquí en el Face poder orar por su familia, por fuerza, salud, por unidad, comunicación en su familia. Y que Dios pueda traer a todas nuestras familias también esta parte de fuerza, de salud. Señor, delante de ti está la familia de Carla, Señor. Al poner esta petición, Señor, es porque hay una necesidad, Señor, en casa, de que tú seas el que reine, que tú seas el centro, que tú seas, Padre, quien esté presente cada día, Señor. Trae a su familia esa salud, que pueda comunicarse, Señor, y que traigas unidad, Señor, cada día más, Señor. Y como decía el mensaje, Señor, aunque haya pasado tiempo de haber sentido, de haber sabido lo que tú haces, esta familia, Señor, vuelve a ver milagros, Señor. Vuelve a ver prodigios, vuelve a levantarse una vez más, pero ahora no en su fuerza, sino en la fuerza que tú vas a proveer en este hogar. Gracias te doy, Señor. Gracias también por esta transmisión que nos permites tener, Señor. Gracias porque nos permites, Dios, llegar a tantos hogares, a tantos corazones a través de este medio, Señor. Síguenos usando, Padre, para poder hacerlo, Señor. Y que la bendición sea con cada uno de los oyentes, Señor, a través de esta transmisión, Señor. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga y nos vemos, si Dios lo permite, el próximo martes a las 6 de la tarde. Bendiciones.